Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar 15 experimentos de química con mi compañera Elizabeth Salazar y mi persona Paisurio Laya. El primer experimento se llama falta de oxígeno, reacciones químicas. Necesitamos un vaso de vidrio, fósforo, una vela. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encender la vela. Y podemos observar cómo se mueve la llama. Y luego vamos a colocar el vaso de vidrio sobre la vela y vamos a mirar qué ocurre. Una vela encendida es un ejemplo de la reacción química conocida como combustión, en la cual dos sustancias químicas interactúan mutuamente para transformarse en otras sustancias totalmente diferentes. Toda combustión requiere de dos sustancias obligatorias, una sustancia que arde, el comburente, el oxígeno presente en el aire, y otra que mantiene la reacción, el combustible. En este caso, la parafina que forma la vela, la mecha o pabilo, permite el contacto gradual entre las dos sustancias en estado gaseoso. Al faltar una de ellas, la reacción termina. En el vaso queda una porción de oxígeno que, al ser consumido, la vela se apaga. Bueno, el siguiente experimento se llama vela mágica combustión. Necesitamos dos velas, fósforos y vamos a prender las velas previamente. Enciende una vela y colócala en una superficie plana alejada de corrientes de aire. Sopla rápidamente para que la vela se apague. Espera un segundo con un fósforo prendido y acércalo a la columna de humo o gas que se desprende de la vela. Repite la experiencia varias veces, probando cada vez a mayor altitud. Una vela encendida es un modelo de combustión, una reacción química entre un combustible, en este caso la parafina o parte sólida, y un comburente. El oxígeno que está presente en el aire alrededor de la llama. Para que la reacción se inicie se requiere de una energía de activación inicial, la cual proporciona el calor del fósforo, además de pasar la parafina al estado gaseoso. De esta manera, la llama es el resultado de la reacción entre dos sustancias gaseosas, la parafina y el oxígeno. Al soplar se interrumpe súbitamente la reacción, quedando parafina en estado gaseoso sin reaccionar, la cual asciende por la columna de humo. Por esta razón, al colocar el fósforo se enciende, y si aún está conectado con el pabilo, permite que la reacción continúe prendiendo la vela. Bueno, el siguiente experimento se llama óxidos, ácidos, funciones químicas inorgánicas. Lo que necesitamos son dos velas, agua, una cucharada de azufre y una mechera. Bueno, en una cuchara deposita una pequeña cantidad de azufre en polvo y llévala a la llama de una fuente de calor, mechero a gas, alcohol o de una vela, hasta que genere un gas blanquecino. Producto de la reacción química entre el oxígeno presente en el aire alrededor de la llama y el azufre, se forma el óxido de azufre, el cual presenta en estado gaseoso. Este óxido es ácido no metálico porque el azufre es un elemento no metálico. Trata de una oxidación en la cual el elemento o no metal le cede electrones al oxígeno, que tiene una mayor electronegatividad. En la naturaleza, al nivel de la industria, se encuentra una variedad de óxidos ácidos desempeñados papeles importantes. Tal es el caso del gas carbónico u óxido de carbono, el cual también es óxido ácido.
Bueno, el siguiente experimento se llama huevo crudo sin cáscara. Tome un recipiente de vidrio, llénelo con vinagre hasta la mitad. Introduce en él un huevo crudo y déjalo en un lugar fresco por 48 horas. Este es el vaso de vinagre con el huevo, aproximadamente unos 30 minutos. Como se puede observar, tiene varias burbujas alrededor de la cáscara. Esto se llama competencia de bebedores, efectos de la presión atmosférica. Para esto necesitamos 2 bebidas refrescantes, también 2 pitillos, los cuales se hicieron unos orificios en la parte superior con un alfiler, y vamos a disponer de otra persona para hacer esta competencia. Y comenzamos a la 1, sin las manos, a las 2 y a las 3. El pitillo es un instrumento de uso cotidiano y universal. Sin embargo, encierra en su funcionamiento importantes propiedades y condicionamientos naturales que, si no existen, no tendrían aplicación. El pitillo actúa como un conductor o un comunicante entre un medio que contiene líquido y un conductor o comunicante entre un medio que tiene un líquido y se requiere traslado a otro. En este caso, la boca. Para lograrlo, primero se debe eliminar la resistencia que ejerce el aire en su interior, lo cual se consigue con la absorción, y luego con una fuerza combinada de la misma absorción humana y la fuerza que ejercen las capas de aire circundantes sobre el líquido. Esta influye hacia la boca. En el caso del pitillo con agujeros, cuando la persona absorbe, lo que hace es tomar aire que entra por todos los poros abiertos. Además, este ejerce fuerza hacia abajo, contrarrestando la de la absorción. Bueno, el siguiente experimento se llama el plato flotante, efectos de la presión. Necesitamos un recipiente de vidrio, agua, un plato desechable, un encendedor y una vela. Pega una pequeña vela en el centro del plato desechable. Agrégale agua hasta llenar la mitad del recipiente. Enciende la vela y colócale encima un vaso de vidrio invertido. Espera hasta que la vela se apague y entre agua en el vaso y tómalo por la parte superior y levanta todo el sistema. Sosténlo de esta manera y hazlo girar en círculos. No lo puedes sostener. Y lo hace girar. ¿El plato? No, todo. Listo. Al colocar el vaso sobre la vela encendida, su llama se extingue al consumirse el oxígeno del aire atrapado en su interior. A su vez, la llama calienta el aire, provocando su expansión y su tendencia a subir, lo cual provoca una disminución en la presión que ejerce sobre la superficie del agua, la cual recibe simultáneamente presión del aire externo. Al ser esta mayor, empuja el agua al interior del vaso. El plato desechable recibe a la vez empuje vertical hacia arriba por parte del aire circundante, provocando su adherencia con la superficie del vaso. La presión atmosférica pasa a ser mayor que la presión de los gases al interior del vaso, y por lo tanto el plato queda como si estuviera pegado. Tómalo por la parte superior y levanta todo el sistema. Sosténlo de esta manera y hazlo girar en círculos. Al colocar el vaso sobre la vela encendida, su llama se extingue al consumirse el oxígeno del aire atrapado en su interior. A su vez, la llama calienta el aire, provocando su expansión y su tendencia a subir, lo cual provoca una disminución en la presión que ejerce sobre la superficie del agua, la cual recibe simultáneamente presión del aire externo.
Al ser esta mayor, empuja el agua al interior del vaso. El plato desechable recibe a la vez empuje vertical hacia arriba por parte del aire circulante, provocando su adherencia con la superficie del vaso. La presión atmosférica pasa a ser mayor que la presión de los gases al interior del vaso, por lo tanto el plato queda como si estuviera pegado. Bueno, el siguiente experimento se llama clase de mezclas. Llena hasta la mitad 3 vasos con agua. El primero, agrégale una cucharada de sal de cocina. Revuelve hasta que se disuelva totalmente. El segundo, agrégale la piedra, el azufre y el tapón de caucho. Y al tercero, una cucharada de aceite de cocina y revuélvelo. Vale. Como podemos observar, el resultado que obtuvimos fueron 3 mezclas, 2 de ellas heterogéneas, que es el del azufre con la piedra y el agua con el aceite, y una mezcla homogénea, que es el agua con el sal o puede ser agua con azúcar. Las mezclas son el resultado de la unión entre 2 o más sustancias, cada una de las cuales se considera una fase. Cuando una mezcla como heterogénea. Las mezclas son el resultado de la unión entre 2 o más sustancias, cada una de las cuales se considera una fase. Cuando en una mezcla las fases se pueden diferenciar a simple vista, la mezcla se considera como heterogénea. Pero si por el contrario se observa una sola fase, la mezcla se considera como homogénea. En la experiencia, en las mezclas entre sal y agua no podemos diferenciar a simple vista el agua de la sal, mientras que en otro de los vasos podemos distinguir la piedra, el tapón y el azufre. El tapón, el azufre y la piedra. El siguiente experimento se llama fusión de sólidos, cambios de estado. Necesitamos un soporte, necesitamos 4 tapas de gaseosa, uno contiene hielo, otro parafina, alambre y betún. Vamos a colocar en la parte de abajo fuego. Como resultado obtenemos que las sustancias se derriten en diferentes tiempos de calentamiento y el metal no se funde. Las sustancias químicas, debido a su composición y estructura interna diferente, se funden, se derriten o fusionan a diferentes temperaturas. Cuando se calienta un sólido, se aumenta la energía cinética de sus moléculas hasta que se vence la fuerza de atracción, separándose, lo cual se interpreta como una fusión. La temperatura exacta a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido se conoce como punto de fusión y es específico para cada sustancia. Bueno, el siguiente experimento se llama olla de papel y conductividad térmica. Necesitamos una olla construida de papel, agua, un soporte y algo que genere calor. Construye un vaso u olla con papel periódico, llénalo con agua o colócalo sobre un soporte adecuado de tal manera que puedas calentarlo por la parte inferior. Inicia el calentamiento hasta que el agua hierva. Como resultado, efectivamente el vaso de papel no se quema y es posible calentar agua en él. Para que un cuerpo reaccione químicamente con el oxígeno se requiere de una cierta cantidad de calor o energía inicial. En la experiencia se comprueba que el agua absorbe gran cantidad de calor por ser un excelente conductor, impidiendo que éste sea absorbido por el papel. Por el contrario,
lo va acumulando transformando en energía cinética, lo cual aumentando progresivamente hasta que la molécula tiende a separarse ya en el punto de ebullición. Este recurso y esta propiedad permiten a ciertas tribus cocinar sus alimentos en ollas elaboradas con hojas de algunos árboles en su entorno. Bueno, el siguiente experimento se llama la danza de naftalina de encierro. Llena un vaso de vidrio con vinagre e introduce en él 3 bolitas de naftalina. Agrega las 3 bolitas de naftalina. Y agrega el contenido de un sobre con bicarbonato de sodio. Ahora revuelve con una cuchara y observa el movimiento de las bolitas en el líquido. Los productos de la reacción entre el bicarbonato de sodio y el vinagre ácido acético son el acetato de sodio que quedan en solución y el gas carbónico. Este, al ser más liviano, tiende a expandirse y a escaparse, formando minúsculas gotas o burbujas. Muchas de ellas se adhieren a las bolitas de naftalina, actuando como flotadores, aumentando el volumen del conjunto gas carbónico naftalina con un ligero aumento de masa. Como consecuencia, el producto masa sobre volumen disminuye, es decir, la densidad disminuye haciéndose menor que la del vinagre y asciende. Al llegar a la superficie, muchas goticas se rompen, el gas carbónico escapa a la atmósfera. Bueno, el siguiente experimento se llama burbujas de sangre, reacciones químicas. Necesitamos un vaso de vidrio, peróxido de hidrógeno y 5 mililitros de sangre. Agregamos 10 mililitros de peróxido de hidrógeno y ahora vamos a agregar la sangre en el laboratorio. Métala acá. La que quede vamos a introducirla aquí. Luego vamos a tomar una mechera. Resultado, al contacto entre la sangre y el agua oxigenada se genera una abundante y rojiza espuma que crece por encima del vaso y se riega levemente por los bordes. Al colocarle fósforo encendido a la espuma, la llama se aumenta y todo el sistema se ilumina. Explicación. El agua oxigenada es químicamente el peróxido de hidrógeno de oxígeno, compuesto en el cual por cada 2 átomos de hidrógeno hay 2 de oxígeno. Esta agua reacciona químicamente con sustancias presentes en la sangre, provocando la liberación de oxígeno gaseoso.
el cual trata de escapar de la reacción quedando atrapado en las burbujas. Al contacto con la llama, esta se aumenta verificando su presencia, ya que este elemento en la combustión actúa como comburente. El efecto burbujeante del agua oxigenada es muy refrescante cuando se aplica sobre una herida de la piel, provocando así su desinfección. Ahora esperamos hasta que el agua se caliente y se evapore y vemos los resultados. En industrias salineras como podemos observar, al evaporarse el agua quedan las sales, se separa la mezcla de sal con el agua. En industrias salineras como la del municipio de Restrepo, en el departamento del Meta, se utiliza el sencillo proceso de evaporación para separar la sal del agua de la que mantiene una solución, aprovechando que el punto de ebullición del agua está muy por debajo del punto de ebullición de la sal, con lo cual se consigue su evaporación antes de que el sólido lo haga. En esa industria, el agua salada fluye de la montaña y es llevado a grandes pilas soportadas sobre fogones que le permiten calor hasta la evaporación del líquido, y de esta manera recoge la sal. La evaporación sirve para separar los componentes de una mezcla de sólido soluble en un solvente apropiado. Bueno, el siguiente experimento se llama cromatografía, separación de mezclas. Lo que necesitamos es un vaso limpio, alcohol, tinta, papel periódico o papel y tinta. Empezamos enrollando el papel de esta manera en un lápiz, de que pueda tocar el fondo del vaso. Ahora vamos a colocar 2 centímetros de alcohol. Ahí. Y luego vamos a hacer un pequeño punto en papel de tinta. De esta manera. Y vamos a hacer de papel en el alcohol. Resultado: el alcohol, haciendo por la tira, llega a la tinta y arrastra los pigmentos que la componen, formando una serie de franjas de distintos colores. Cromatografía es una técnica de separación de sustancias que se basa en las diferentes velocidades con que se mueve cada una de ellas a través de un medio poroso, arrastradas por un disolvente en movimiento.
Las diferentes tintas son mezclas de sustancias químicas de diferente composición, expresadas en la experiencia por el color diferente en la columna multicolor. Esta técnica es ampliamente utilizada en criminalística, medicina, biología y análisis en general, estos los cuales se desea identificar uno o varios componentes de una muestra. El siguiente experimento se llama decantación y filtración, separación de mezcla. Lo primero que vamos a hacer es agregar agua a un vaso, luego arena, Esperamos a que la arena se vaya al fondo. Como podemos observar, aquí está la arena. Ahora cogemos una tela y la colocamos en la parte superior. Ahora tapando la boca de un vaso y agrega sobre ella la mezcla de agua y arena. Como podemos observar, los dos procesos permiten la separación del componente sólido de la fase líquida, pero la filtración lo separa totalmente. Los dos métodos utilizados en la experiencia permiten separar los componentes de una mezcla de sólidos insolubles en un líquido. El primero realizado se conoce como decantación. Allí las sustancias se separan por la diferencia entre sus densidades. La arena tiene mayor densidad y se deposita en el fondo, decanta o precipita, facilitando la separación del otro componente. El segundo proceso mostró una filtración, método que utiliza medios porosos con diminutos orificios que permiten solamente el paso de algunas sustancias, en este caso el líquido, reteniendo la fase sólida. La parte líquida se conoce como filtrado y la parte sólida que queda en el medio se denomina precipitado. Dos métodos de una amplia gama de aplicación, comenzando en los hogares, en la elaboración de jugo y café y a nivel industrial. Prácticamente todo el proceso de limpieza y purificación del agua en los acueductos locales se basa en la decantación y filtración. Este experimento se llama diferencia entre mezclas y combinación, mezclas y combinación. Para ello vamos a necesitar azufre, limadura de hierro, pero como nosotros no tenemos limadura de hierro, trozos de hierro. Bueno, vamos a agregar la misma cantidad de azufre porque necesitamos igualar la cantidad de azufre y elementos de hierro. se revuelven y se le pasa un imán por encima. Listo. Ahora se pasa a se coloca sobre un soporte adecuado y se calienta. Sí. ¿Y azúcar?
creer ahí en el plato. ¿Ya qué? Ahora, preferiblemente con una llama, si usas que Ahora, se pasa nuevamente el imán. Como resultado, entre el azufre y el hierro sin calentar se forma una simple mezcla cuyos componentes se pueden separar utilizando el imán. Al calentar la mezcla, los elementos reaccionan químicamente combinándose y formando una nueva sustancia que no responde a la atracción magnética. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias que se pueden volver a separar por medios físicos. Tal es el caso de la unión sin intervención del calor entre el azufre y el hierro y su posterior separación magnética. En el segundo caso, el azufre y el hierro, por la acción del calor como catalizador, reacciona químicamente transfiriendo electrones, combinándose y convirtiéndose en una nueva sustancia química con propiedades físicas y químicas diferentes. Se ha formado sulfuro de hierro, el cual ya no responde a la atracción magnética, la cual genera cambios físicos en la materia, combinándola genera cambios químicos.